Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este Santa dormilón, este Santa en la luna. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Aquí la cámara de pronto no me capta toda la esencia del muñeco, pero ya creo que en la miniatura o al final van a ver cómo queda ya en las fotos exhibido. Es un trabajo muy bonito. Es un trabajo, no es difícil, las técnicas no son para nada difícil, sí tiene labor porque es hecho 100% a mano, pero espero que a ustedes les guste tanto como me gustó a mí. Quiero saludar a las personas que se encuentran en el chat, a los miembros del canal, las personas que compran nuestras revistas virtuales, a las que realizaron el curso de pesebres conmigo, a todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, y aquí en la mesa de trabajo tengo la mayoría de los materiales que necesito para este proyecto. Entonces aquí en este caso tengo fleece en color rojo, tengo paño lenzi de este estampado con motivos navideños también, lamé en color plata, tengo dos calcetines, ¿sí? Uno en color blanco como tipo toalla y este que es como de más grueso. Este normalmente lo vamos a utilizar es para darle el efecto a los guantes y a los calcetines del Santa. Entonces, si no tienen las telas, que es una opción que les estoy dando, si no consiguen algunas telas, pueden utilizar de este tipo de productos, que es muy fácil encontrarlos en el mercado. Entonces, esa es la opción también para el día de hoy. Alfileres, agujas, también tengo algodón de relleno, tengo de este peluche, que en realidad es una lana peluche o lana ovejera, aproximadamente de media pulgada de grosor. Pero si no tienen de este, el peluche tradicional les sirve. Hilos, cordón dorado, todavía me estoy decidiendo entre el cordón dorado o el cordón artesanal para que sea el sistema de colgar mi muñeco. Tengo lana, ¿sí? Esta lana es la misma lana escolar, ¿sí? Sino que aquí la compré de 60 gramos. Normalmente la lana escolar la venden de 10 o de 15 gramos, pero entonces tengo de esta porque es mayor cantidad la que necesito. Elástico. Elástico, caucho, resorte, como le llamen a este material. Lo tengo de medio centímetro, pero si lo consiguen un poquito más grueso mejor, de unos 8 sería perfecto. Tijeras, silicona, lápiz. Recuerden, si de pronto se me olvida algún material, siempre en la parte baja, debajo del título, allí encuentran la descripción. Ahora actualmente dice más, entonces ahí dan clic en más y les sale la lista completa de materiales y el enlace para que descarguen de manera gratuita los moldes. ¿Listo? Entonces lo repito y siempre hago un poquito de énfasis en eso porque preguntan mucho. Creo que a veces solamente ven la miniatura y en la descripción y en los comentarios dicen moldes, pero es allí es donde está toda la información. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, aquí les voy a explicar entonces las piezas para que sepan cómo y qué cantidad deben cortar. Algo que debo aclarar, entre los materiales me faltó el jersey long, piel de durazno, sí, es esta tela que es de color rosa pálido y es lo que vamos a utilizar para el cuerpo. Entonces, en cuanto al cuerpo, vamos a cortar 2 piezas del molde, para las piernas son 4 piezas, para los brazos son 4 piezas y para la nariz es 1 pieza. Cuando vayan a diferenciar los moldes, este por ejemplo va a venir aquí, cuando yo se los comparta, aquí va unido el zapato o los pies, mejor dicho, porque estos van a ser los pies del Santa. Entonces lo cortan y les va a quedar por separado. Van a diferenciar los brazos y las piernas, es porque los brazos en la parte superior tienen una curva y las piernas no. Pero al igual, como les digo, van a ver aquí en esta parte, en los moldes pegados los zapatos, solamente es cortar y les va a quedar por aparte. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a sacar los zapatos. Para los brazos, como les digo, también son 4 piezas y ellas vienen unidas así. Viene el guante y el brazo en el molde. Solamente es cortarlo y así van a tener solamente las piezas de los brazos, que como les recuerdo son 4. Aquí tengo entonces los moldes que corresponden al pantalón. Entonces van a ver, son 2 piezas, pero las piezas vienen doble. Les comparto el molde así y entonces en la parte más larga, que es recta, la tela está doblada por la mitad y vamos a cortar una pieza que les va a quedar así. Pero como el pantalón necesita más tela, entonces son 2 piezas exactamente de este tamaño. El molde, como les digo, lo comparto así
La tela aquí está doblada en el centro, corté una y luego corté la otra y es la que nos va a conformar el pantalón. Para el gorro exactamente lo mismo, les comparto el molde así, ustedes doblan la tela, miren que aquí está doblada, les acerco así, está doblada la tela, mírenla, y corto, dejando tolerancias para las costuras, ¿listo? Allí ustedes ya deciden cuánto le quieren dejar, si 1 centímetro o medio centímetro para las costuras. Para el gorro es una pieza. Para las mangas del suéter, ¿sí? Del suéter, saco, como le quieran llamar, también son 2 piezas dobles. Aquí los tengo ajustados, igual en el transcurso del video van a ir viendo cómo voy a coser, cómo voy a armar, entonces van dándose una idea. Este es el molde, coloco la tela doblada y corto 2 piezas. Miren que aquí se ve que en total es como si fueran 4, pero en realidad es que una es una manga y la otra es la otra manga. Y para el suéter, lo que es el cuerpo del suéter, por decirlo así, este también tiene 2 piezas dobles. Miren, aquí están las 2 piezas. Cuando miran acá a este lado hay 4 y a este lado solamente se ven 2. Igual poco a poco, mientras vamos armando, ustedes van viendo que yo siempre les voy explicando de manera detallada. Bueno, en cuanto a la luna, este es el molde, pero yo les voy a compartir de tal manera que ustedes puedan sacar esta pieza 2 veces. Entonces les va a quedar esta y la de abajo la van a unir y luego la van a poner sobre la tela y van a cortar 2 veces la pieza que corresponde a la luna. ¿Listo? Eso no tiene pierde. Dejan tolerancia para las costuras también. Entonces esta es en el lamé, en la que se ve de color plata. Si no encuentran en color plata, pueden hacerla en blanco, ¿sí? En otro tipo de tela, o que se vea escarchado. Hay muchas telas que les puede ser de ayuda. Ahora voy a cortar cómo se van a hacer lo que corresponde a los zapatos y a los guantes. Bueno, en esta oportunidad voy a utilizar los calcetines para hacer piezas, ¿sí? Ya que necesito trabajar. Lo que pasa es que me encanta la tela y no la encuentro. Entonces, como yo quiero que queden como unos guantes para invierno bien originales, entonces lo que hice fue comprar unas medias. Ustedes ya los han visto en otros trabajos que también he hecho con medias, y voy a sacar las piezas que corresponden al guante. Entonces voy a colocar la media al revés. Lo primero que hago es eso. Bueno, entonces ya la tengo al revés, la aliso muy bien porque necesito que me quede perfecta. Ahora voy a colocar el molde, ¿sí? Que previamente ya tengo listo, ya tengo cortado. Entonces ahora voy a sujetar con alfileres. Voy a sujetar toda la pieza con alfileres. Y tienen una opción. Una es coser mientras tienen el molde puesto. Otra es marcar, ¿listo? Y coser por medio de esa marca. Porque como esta es tela, si no estoy mal, se le llama de punto, entonces puedo correr el riesgo de que se desbarate. Entonces por eso tengo que ajustarla muy bien o cortarla con una tolerancia grande para luego poder coserlo y que me quede perfecto y no se me vaya a dañar. Bueno, aquí ya corté una, voy a cortar la otra, digamos que la medida, ¿no? La medida como tal, que yo sepa que eso es lo que voy a consumir, por decir así. Y miren que ya esta otra me queda para otro proyecto, ¿sí? Si de pronto quiero más adelante hacer otro trabajo, me queda para otro. Estas medias son nuevas, medias, calcetines, como le llaman en cada país, miren. Y esto después lo podemos usar en otra tarea. Entonces aquí lo que les decía, marcan, o yo en este caso voy a empezar a coser. Puntada continua, ¿sí? Apretada, sí me gustaría recomendarles que hagan una puntada que no sea tan grande. Y nos vamos a ir por todo el borde del molde para que nos quede perfecto el trabajo. Ya luego el exceso lo podemos cortar así que le dé la forma. Igual ahora les voy a mostrar para que nos queden perfectos estos guantes de punto, porque yo quiero unos guantes lindos.
Bueno, aquí ya tengo entonces el primero. Hice lo que les dije, coserlo por todo el contorno del guante. De pronto no se nota mucho, creo que de pronto en la parte de atrás le voy a quitar un poquito, listo, para que no me vaya a quedar pues la pieza cuadrada. Se cose hasta el extremo, o sea, yo lo coloco aquí, se cose hasta acá, hasta ese extremo, porque la idea es luego unirlo al brazo, listo. Y esto mismo voy a hacer con la otra pieza, exactamente lo mismo, para que me queden los dos guantes iguales. Y para los pies, porque no le voy a hacer zapatos, sino que es como un pie que tiene media, entonces aquí tengo otra media, que esta es un poco más pequeña, si pudieron ver, esta es un poquito más pequeña. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. En un lado de la media pongo el calcetín, yo miro a ver dónde lo voy a acomodar, hago el mismo proceso, lo ajusto con los alfileres, coso por todo el contorno y luego sí corto. Bueno, ya están listos, entonces ahora lo que voy a empezar a trabajar, dejo ya guantes y calcetines de Santa a un lado. Voy a empezar a trabajar las piezas que corresponden al cuerpo, brazos y piernas. Por ejemplo, aquí he adelantado un poquito, porque es lo mismo que voy a hacer entonces con el cuerpo. Ahora con el cuerpo les voy a mostrar, pero aquí por ejemplo con los brazos hice puntada continua, recta, ¿sí? De lado a lado. Dejo la parte superior abierta, dejo la base abierta, porque por aquí voy a unir ahora los guantes. Para las piernas también quito alfileres, la puntada es la misma, recta o continua como les indico. Entonces voy a coser por ahora solo los laterales, ¿sí? Y dejo la base abierta y la parte superior abierta, para luego unir los calcetines, ¿listo? Entonces ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Con el cuerpo entonces vamos a empezar a trabajar la puntada. La puntada es recta o continua como les indico. Entonces voy a coser en la parte superior, voy a dejar el orificio por donde voy a dar vuelta a la pieza y rellenar, y voy a coser todo este contorno así en puntada continua, como hice con los brazos y las piernas. Entonces comienzo. Bueno, acerqué un poco más la cámara para que se vea la costura. Entonces voy a iniciar, como les digo, en la parte superior. Esta tela yo normalmente la coso al derecho, porque me gusta más el revés, listo, el del jerseylón o piel de ángel. Casi siempre ya es peludita, entonces yo la prefiero la parte lisa de la tela. Aquí voy a hacer con nudo, empiezo la costura y, como les indiqué ahora, coso por todo este contorno puntada recta. Listo, así queda entonces el cuerpo, sí, totalmente cosido. Aquí se los acerco, lo hice a mano. Si ustedes quieren pueden coserlo a máquina, ¿sí? Porque estas piezas son grandes, entonces se pueden coser a máquina. Y las que no, las que sean de pronto más pequeñas, pues sí, a mano. Aquí por ejemplo él viene con un corte, lo voy a hacer un pequeño corte aquí, para que cuando yo dé vuelta la pieza, esta pinza no me vaya... me permita que se rellene mejor, ¿sí? No me vaya a quedar como recogido. Es muy suave, que no vaya a llegar a la costura porque lo daño. Listo, aquí está, entonces ya está. Luego solamente es darle vuelta a la pieza y rellenarla. Ahora voy a trabajar lo que corresponde a los guantes, ¿sí? Los guantes y las medias.
Aquí por ejemplo están al derecho, esta es la parte superior, esta es la parte superior, esta es la parte base de donde voy a unir guante con brazo. Entonces voy a introducir el guante en esa posición, ¿listo? Aquí en el orificio lo voy a introducir así. Bueno, aquí acerqué la cámara para que sea mucho mejor. Entonces lo que voy a hacer es que voy a lograr que se empaten las costuras, ¿sí? Las costuras que tiene el brazo con las costuras que tiene el guante para que me queden derechos. Lo mismo hago al otro lado, siempre empatando las costuras, y así el trabajo me va a quedar mucho mejor, mucho más lindo. Y ya luego organizo, miren que queda perfecto, y voy a empezar a coser, ¿sí? Coso por todo este contorno, puntada continua, puntada recta, y así unimos estas dos piezas. Bueno, así queda, miren, por todo el contorno, como les dije, lo cosí en puntada recta. Debe quedar en este sentido para luego poderlo rellenar. Voy a dar vuelta a la pieza, voy a dar vuelta por lo menos a uno para que lo vean cómo queda listo. Miren, con los guantes así. Y pueden luego ponerle algún contorno, un peluche, o si de pronto está bien el extremo de la misma media, y si les alcanza también, entonces lo pueden poner, o sea, cortarlo y ponerlo como decoración. Bueno, ustedes ya deciden allí qué ponen. De pronto un peluche les queda lindo. Miren, así es la forma como quedaría el guante. Ahora voy a poner en ese ya hice exactamente lo mismo. Ahorita le doy vuelta, rellenamos, ¿sí? Ahorita cuando ya esté así, rellenamos toda la pieza y sellamos en la parte superior. Voy entonces a enseñarles cómo vamos a introducir los pies, ¿sí? Los calcetines, lo que va a ser de pie y calcetín al mismo tiempo. Necesito que me quede en este sentido. Miren, aquí está cosido y aquí ya lo cosí. Y necesito que sea el sentido del zapato. Ay, perdón, allí, que este sea el sentido del zapato. Entonces lo que hago es igual, lo introduzco al derecho. Miren la posición, está al derecho y lo voy a introducir de esta manera en la pierna. ¿Listo? Entonces introducimos y lo mismo, hago que estas costuras empaten con las costuras de la pierna. Bueno, ya lo terminé de coser. Miren, les muestro, ya están los dos. Ahora le voy a dar vuelta a uno para que lo vean. Y esta textura hace que sea muy gracioso porque es como si tuviera las medias directamente el cuerpo del muñeco. ¿Listo? Miren cómo queda. También, si quieren, lo pueden decorar aquí con peluche, cualquier otro peluche, o del mismo calcetín, que como de él sobra, entonces pueden tomar una pieza y ponérsela aquí alrededor y les queda súper, queda genial. Entonces ahora voy a empezar a trabajar ya el vestido. Ahora lo que voy a hacer es el pantalón. Entonces aquí, como pueden ver, esta es la plantilla que ya se las, o molde, que fue lo que les mostré al inicio. Entonces tengo las dos piezas completas, las pongo una que encaje, por decir así, con la otra perfecto.
triángulo quede bien bien. Y por ahora, solo por ahora, solo voy a coser esta curva. Le sostengo con los alfileres para que se mantenga. La tela que utilicen, la que tengan, franela, tipo pijama, pañolensi, polar, la que ustedes tengan les va a ser de ayuda. Este va a ser el pantalón del Santa. Entonces aquí sostengo para que no se vaya a mover. Y lo que hago es pasar puntada recta, continua, la misma que hice en el cuerpo. Y aquí acerco un poco la cámara. Recuerden que solamente se va a coser lo que es la curva, ¿sí? De aquí a este extremo y ya. Y lo mismo al otro lado. Bueno, como pueden ver aquí, entonces ya cosí las curvas que les digo yo que corresponde al pantalón. Ahora lo que voy a hacer es traer esa costura a que se encuentre con la otra. ¿Listo? Miren. Aquí organizo bien el extremo con el otro. Así, miren. Entonces aquí yo puedo, si tengo máquina o si la persona lo está haciendo a máquina, lo que hago es pasar una costura así y ya. Listo, ahí ya queda armado el pantalón. Y miren lo que hice aquí para que sepan qué fue lo que uní. Las dos curvas lo que hice fue enfrentarlas. Ellas van a quedar así, van a quedar derechas. Y aquí voy a coser, como les digo, la misma puntada que hice en los extremos, es la misma que hago aquí. Bueno, miren cómo queda la pieza. Si ustedes ven, ya tiene forma de pantalón. Ahora lo que voy a hacer es un dobladillo acá en la parte superior. O sea, aproximadamente doblo unos 2 centímetros. Voy a ajustarlo bien con alfileres. Y luego, como yo coso a mano, entonces me toca coserlo por el derecho para que me quede bonita la costura. Entonces debo tener una guía con alfileres para no torcerme y pues para que no me queden tan torcida esta pretina. Entonces la parte superior, ¿sí? Donde va a ir el elástico. Entonces le hago todo el contorno con alfileres, luego lo pongo al derecho para coserlo. Y también se le hace un dobladillo en la parte baja del pantalón. Acá sí puede ser más pequeña y la pueden hacer en puntada festón, que tanto nos gusta porque es muy rápida. Entonces eso nos encanta, ese tipo de puntada. Bueno, así entonces queda listo. Aquí voy a dejar un espacio. Miren que aquí se nota que no he cosido. Y es porque por allí voy a ingresar el resorte, ¿sí? El elástico. Tengo el hilo aún aquí a un lado, para que cuando ponga el elástico entonces sello el espacio. Listo, por aquí lo voy a introducir. Tengo una aguja plástica. Las agujas plásticas son muy fáciles de encontrar. Estas las venden para que uno pueda bordar con cinta o para que haga este trabajo de introducir el elástico, o también hacen peinados con ellas. Es muy fácil y es muy económica. Entonces aquí se las muestro para que ustedes puedan verla. Aquí se la voy a poner con la tela. Si quieren le pueden hacer captura de pantalla, y recuerden que en la lista de materiales que dejo en la descripción, allí también estará apuntada.
Entonces voy a introducirla con un nudito que le hice al elástico en el extremo y voy a empezar a pasarlo por todo el espacio que dejé en la cintura. Bueno, ya quedó listo. Recuerden que pueden en el extremo hacer un dobladillo pequeño. Yo lo voy a decorar con peluche, entonces lo voy a dejar por ahora así, porque quiero tener el muñeco listo y mirar si de pronto está justo a la medida o si está muy largo, pues entonces ahí sí le tomaré el dobladillo. Pero entonces por ahora ya está, se puede decir que el pantalón, miren que esta técnica les sirve para que ustedes hagan todos los pantalones que necesitan para sus muñecos. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el gorro. Recuerden que este es el molde, aquí está doblado por la mitad, miren que aquí nos va a quedar el espacio para meter la cabeza del Santa y dejé aproximadamente 1 centímetro para la costura, ¿sí? Para las personas que preguntan, es más o menos, la tolerancia siempre son 5 milímetros, 1 centímetro, yo dejé 1 centímetro, aquí lo muestro y voy a coser puntada recta en toda esta curva. La base no, porque la base es por donde vamos a dar vuelta y luego introducimos la cabeza cuando sea el momento. Bueno, ya está listo, ya lo cosí. Entonces ahora solo es darle vuelta a la pieza y ya nos queda el gorro para armar, listo, perdón, para decorar. Aquí ya está listo, sacamos el extremo bien con una tijera que es en punta recta, que no la vaya de pronto a romper. Sacamos el extremo y ya nos queda entonces, como les digo, listo para decorarlo, poner un pompón en el extremo y peluche en el contorno. Ahora continúo con las mangas de la pijama. Estas les recuerdo que son 2 piezas dobles. Entonces aquí está, puse el molde, corté y me salen una pieza, es esta y esta es la otra. Estas son las mangas, estas son las que se van a colocar dentro de ellos, se van a colocar los brazos. Y para coserlo lo que voy a hacer es, al derecho pongo las piezas en la parte interna y voy a coser recto y luego cuando ya esté todo eso cosido lo surzo un poco, listo, y así me va a quedar esta manga puntada, la misma puntada recta para las 2 mangas. Se cose normal la pieza, acá donde está doblada, esta va a ser por donde salen los brazos, esta la cosemos y aquí solamente surcimos, nos va a quedar así como la otra manga, miren como ya la hice. Entonces lo que hago es que por todo este contorno voy a poner la puntada intermedia, ¿sí? Y ya luego surco y hago el nudo. Entonces puntada intermedia y luego aprieto y anudo y listo, ya queda la manga hecha. Y en el extremo, si quiero, puedo hacer un dobladillo, ¿sí? Sencillo, un dobladillo sencillo, y también decoramos como voy a hacer con el pantalón.
Bueno, aquí tengo entonces ya las mangas listas. Como lo pueden ver, lo que hice fue hacerle un ruedo en el contorno en puntada festón para que quede bonito, pero igual lo más normal es que se decore, ¿sí? Pueden poner peluche aquí en todo el contorno y les va a quedar muy lindo. Entonces ya tengo las dos piezas de las mangas, las voy a dejar a un lado. Aquí tengo la pieza que corresponde al cuerpo del suéter. Bien, aquí está por ejemplo la pieza. Cuando yo les pongo en los moldes por ejemplo tela doble, es porque la tela la doblo, corto dejando margen para las costuras y me va a quedar así. Me queda totalmente completa la pieza y de esta necesito dos. Entonces por eso tengo dos de ella iguales. Ahora lo que voy a hacer es coser. Voy a coser estos laterales. Estos los voy a unir por ahora y luego de que haga esta unión le voy a coger un ruedo. O sea, aquí voy a hacerle un ruedo en el extremo para que me quede lindo, así como se ve el de las mangas. Listo, para que quede bien trabajado. Bueno, ya terminé la pieza, lo que va a conformar, por decir así, el suéter, ¿sí? El cuerpo del suéter. Entonces, en la parte superior y en la parte baja le hice una puntada festón para que quedara un dobladillo bonito. Por ahora no le voy a hacer nada más porque necesito armar el cuerpo para luego surcir sobre el tamaño el cuello y ya sea que surza un poco o decore la parte baja del suéter. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar aquí a un lado. Ahora voy a trabajar la nariz, que fue de las piezas que me faltaron cuando hice el cuerpo, los brazos y las piernas. Es una circunferencia aproximadamente de unos 5 centímetros. Igual recuerden que en los moldes les dejo completa toda la información. Si esta es de 5.2. Y esto que voy a hacer exactamente con la nariz es lo mismo que se hace con el pompón del gorro si no lo encuentran. Este es el pompón que yo compré para ponerle en el extremo del gorro del Santa. Pero si de pronto no lo encuentran, les dejo un molde, les dejo una pieza que va a ser el molde si de pronto les toca hacerlo. Y es solamente surcir, aquí estoy haciendo la nariz, que es la misma técnica. Surcir por todo este contorno dejando aproximadamente unos 5 milímetros. Así paso la aguja, uno sí, uno no. Y entonces cuando ya la tenga así, ponemos algodón de relleno, ajustamos y sellamos. Bueno, ahora voy a empezar a rellenar todas las piezas. Se rellenan muy bien, que queden firmes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los guantes, como ellos ceden un poco, entonces igual se van a rellenar, pero no que nos vayan a quedar deformes. ¿Listo? Porque como ellos sí ceden un poco más, para que me entiendan lo que les digo al ceder, lo vamos a rellenar, pero que nos queden lindos. ¿Listo? Que no nos vayan a perder la forma. Ahora con los pies, ¿sí? Los pies, los calcetines, lo mismo. Vamos a introducir el algodón, pero que no vaya a perder la forma.
Bueno, ahora ya cuando estén totalmente llenos voy a empezar a sellar las piezas. Entonces aquí en la parte superior de la cabeza sello. Igual los brazos, miren cómo quedan los bracitos ya con sus guantes. Sellamos aquí en la parte superior. Y en los zapatos o pies sí me toca aclarar. Él no va en el sentido, ¿sí? Normalmente lo sellaríamos así, no. Los vamos a sellar de frente. O sea que las costuras me miran. Entonces vamos a sellarlos así porque yo quiero que el Santa quede con los pies como mirando hacia mí. ¿Listo? Ustedes igual lo pueden hacer como prefieran, sino que la idea que les comparto hoy es de esta manera. Entonces vamos a sujetarla aquí en la parte superior bien llenito y voy a doblar un poco. Pongo un alfiler también si quiero y empiezo a coser. Bueno, ahora para decorarlos, entonces voy a tomar del mismo el calcetín, voy a tomar una pieza de aproximadamente unos 4 centímetros y le voy a hacer como si fuera un tubo, ¿sí? O sea, es tubular. Ahora lo voy a pegar con silicona, lo pueden coser también y se pone en el borde, ¿sí? Miren, así para que dé como continuidad del mismo guante. Y también podemos hacer lo mismo con los calcetines, con las medias de Santa. Aquí por ejemplo que sobró, entonces podemos tomar una pieza, aquí también la voy a abrir, listo, y puedo tomar piezas de la media, como les digo, aproximadamente 4 centímetros, la enrollo como quien hago una boa, por decirlo así, hago una boa, la enrollo, ahora la voy a pegar con silicona y la pongo en el contorno. Y miren, así me da una apariencia diferente y queda muy bonito. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, aquí ya tengo entonces las piezas que conforman el cuerpo totalmente terminadas. Los brazos les puse un poquito de decoración aquí en los guantes, ya quedan listos, ¿sí? Si les gusta o quieren pueden hacer otro tipo de decoración. Yo solamente les doy esta idea para que ustedes se inspiren y puedan poner sus propias ideas también. Bueno, aquí vamos a hacer algo fácil, pero no es definitivo, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a pegar las piernas aquí al cuerpo con un poquito de silicona, pero luego le voy a hacer unas puntadas. Los pego porque necesito que me queden fijos, necesito que me queden aquí en este lugar donde los estoy ubicando. Entonces eso me ayuda un poquito. La silicona, que lo que les digo, no es para que queden fijo. Ya a la persona que le guste de pronto o quiera dejarlo solo con la silicona, está bien, no hay problema. Pero yo sí solamente lo voy a utilizar, por eso le aplico muy poquito. Si quieren, por ejemplo, la persona que quiera solamente pegarlo con silicona, le aplica más y lo deja, lo sostiene un buen rato. Yo por ahora
Miren que los voy a poner juntitas así y lo voy a pegar en la parte baja, aquí. Lo voy a sostener hasta que seque muy bien y luego voy a hacer las puntadas. Bueno, ahora ya pegó, entonces voy a empezar a coser. Siempre coso de arriba abajo, así. Aprieto muy bien y me queda más sujeto, sí, queda súper bien. Bueno, así queda. Sí, no es algo difícil. Le puse el poquito de silicona, luego la puntada y queda bien. Ya mirando los piecitos, miren, ya voy a introducir por aquí el pantalón. Bueno, ya le puse el pantalón y quiero hacerle un surcido aquí para que el pantalón me quede como bombacho, así que quede como ancho. Pero ese es el efecto que quiero hacer para que se vean los calcetines. ¿Listo? Por eso lo quiero hacer. Si ustedes no lo quieren hacer, lo pueden dejar así suelto, ancho, decorarlo en el contorno y listo. Y yo lo que voy a hacer es surcirlo y que quede a la talla de la pierna. ¿Listo? O sea que cuando él apriete quede como a la talla del contorno de la pierna. Yo creo que me va a quedar bien. Ustedes igual deciden. Bueno, mire cómo queda. Ahí está surcido, ¿sí? Las dos le hice lo mismo. Solamente es pasar una sí, una no con la aguja. Y si quieren decorarlo, lo pueden decorar. Yo todavía no he tomado decisión de qué voy a hacer. Entonces voy a seguir con el paso siguiente, que es poner el suéter. El suéter igual que como hicimos con el extremo del pantalón. Se va a surcir para que quede fijo en el cuello del Santa. Se hace así para que dé esa amplitud y para que él se vea también todo popocho, todo gordito. Y no se hace de otra forma, o por lo menos yo no lo hago de otra forma, pensando en que me dé más tela, si me dé mucha más tela, que se vea mucho más grueso. Y acá también puedo hacer lo mismo si lo deseo, ¿no? En la parte baja, y eso permite que yo lo pueda organizar y que se vea más lindo mi proyecto. Bueno, voy a empezar. Una sí y una no, ya recuerden, esto igual se decora con peluche. Entonces no se preocupen si de pronto la puntada no está perfecta. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo en la parte baja del suéter, pero va a ser más moderado, si no va a ser tan apretado como en la parte baja del pantalón ni como en el cuello, sino un poquito más leve, como para que me quede el suéter así como bombacho, o sea que quede gordito. Entonces sí necesito de pronto surcirlo solamente un poquito. Entonces toca hacer puntada intermedia, lo mismo que hice con las otras dos partes. Eso también lo voy a hacer en los puños del suéter, pero ahora les muestro. Vean, miren que aquí lo estoy ya en este momento ajustando y no está tan surcido como los otros, ¿no? No es que quede apretado. Ahora igual acomodo para que quede distribuido bien
todo el surcido que quede bien distribuido adelante y atrás. Y entonces así queda el suéter. Y si yo quiero puedo ponerle un poquito de peluche, ¿sí?, en esta parte para que decore y quede mucho más lindo. Miren, así queda él, todo popocho, queda rellenito. Y acá distribuyo bien el surcido. Bueno, este lo dejo a un lado, todavía no decoro, entonces todavía no voy a trabajar esa parte. Aquí tengo los brazos. Recuerden que la costura de la manga va hacia abajo, entonces ubicamos una mano que nos quede el pulgar hacia arriba. Este es el de este lado y aquí este es el de este otro. Así, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es que introduzco todo el brazo, lo introduzco todo hasta el final. Y para que él no se suelte o no se zafe, voy a hacer una puntada tipo botón. O sea que solamente es pasar sobre él varias veces, unas 2-3 veces. Lo que necesito es que no se vaya a soltar, porque luego voy a hacer la técnica para que queden los brazos moviéndose, pero necesito que esta pieza no se me vaya a estar desacomodando. Entonces aquí ya lo ajusté, le hago un nudo. Esto no se va a ver porque como es de color rojo y la tela es roja, entonces no se nota. Y es en la parte interna, tampoco se va a notar. ¿Listo? Entonces aquí ya lo hice. Lo mismo con el otro brazo. Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la parte baja del pantalón, con el suéter, que es surcir el extremo, y este lo voy a acomodar en la muñeca de el brazo. ¿Listo? Así va a quedar. Queda surcido bien bonito. Bueno, ya listos los brazos, entonces los voy a poner a cada lado del cuerpo. Ustedes verán si pegan con silicona o cosen allí y ya. Listo, ya les quedaría armado. Pero yo les voy a enseñar, como en otros videos que también lo he hecho, a cómo hacer que de pronto estos bracitos se puedan mover así. En la lista de materiales se me olvidó nombrarles los botones. Estos son unos botones normales, son de 2 centímetros de ancho, ¿sí? Para que cuando los pregunten son de 2. Tienen como estilo banana, algo así como dulce, confite. Entonces estos son los que voy a utilizar para ayudarme a coser. Y también esta aguja capotera, esta es de 10 centímetros. Lo que hice fue pasar 4 hebras al mismo tiempo por el ojo de la aguja y lo llevé hasta el final y anudé. O sea que en total me quedan 8 hebras. Listo, en total 4 que pasé, pero las pongo dobles, o sea que me quedan 8 hebras para ajustar la pieza. Recuerden que en el extremo de la manga yo surcí y quedó bien apretado. Entonces esta parte, miren, queda acá escondida. Y lo voy a ubicar al igual que el del otro brazo, que quede justo en el cuerpo. Entonces aquí es como si fuera el hombro y miren, así queda. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora, bueno, primero con un brazo, no los necesito los dos todavía, es que voy a introducir la aguja en uno de los botones. Este yo ya lo he explicado antes, pero igual recuerden que yo explico para las personas que por primera vez nos ven. ¿Listo? Entonces miren, allí está al otro lado. Bueno, creo que la cámara no la capta, pero ahí está el botón con el hilo. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es atravesar. Tomo aproximadamente, miro aquí, que me quede el brazo. Recuerden que esto queda bombacho, entonces tengo que poner el brazo bien acá en el extremo y lo voy a atravesar con la aguja. Ahí más o menos como en el centro. Y esto lo voy a atravesar acá en el hombro del muñeco hasta el otro lado. Por eso necesito que la aguja sea grande. Entonces aquí con cuidado de irse a chuzar. Suavecito, suavecito. Ahí pasó. Y listo, aquí ya lo tengo. No vayan a alar demasiado que de pronto se queden sin hilo en este lado. Listo, en el lado derecho. Entonces
Entonces ahí voy a tener un rato para poder trabajar aquí en este otro lado. Acá tengo el otro brazo, recuerden llevarlo siempre hasta el extremo, y el moñón, lo que hicimos el surcido, está aquí. ¿Listo? Ahora voy a atravesar. Acá está bien el brazo está bien aquí, aquí lo toco, el moñón está como mirándome. Voy a poner el hilo y lo voy a atravesar con tela, brazo y todo al otro lado. Mira, listo. Bueno, ahí ya quedó. Ahora voy a poner el otro botón, lo pongo por el revés, ahora salió al derecho, otra vez vuelvo al revés, porque es que él va a evitar, uno, que el hilo se enrede, y dos, que cuando me vaya a devolver puedo volver casi muy cerca, como a 2-3 milímetros de donde salió inicialmente el hilo. Entonces aquí me van a ver volteando porque necesito voltearlo. Acá no se preocupen con este, todavía lo tengo aquí, ahí está el botón, pero necesito voltearlo para poderlo trabajar. Entonces aquí voy a dejar este. Ahora voy a devolverme más o menos 2-3 milímetros, lo que les digo, hacia el otro lado. No lo notan mucho porque como es hilo del mismo color, pero vean, aquí lo atravesé ya, aquí quedó el botón, allí quedó el botón, y voy a atravesar de nuevo por aquí, por donde él inicialmente atravesó. Yo también me devuelvo y atravieso todo el cuerpo y salgo nuevamente. Recuerden con cuidado de no irse a chuzar. Ahí, suavecito, que ahí va a salir. Listo. Introduzco de nuevo, calo. El hilo debe ser largo, listo, debe ser largo para que puedan trabajarlo. Y sale de nuevo. Muy bien, listo, acá los tengo. Ya que tengo los hilos, si de pronto quieren repetir el video, repítanlo todas las veces que quieran hasta que aprendan a realizarlo. No es difícil, solamente es llevarlo hasta el otro lado y devolverse. De pronto, como la tela tiene mucho estampado, entonces a nivel visual ustedes lo pueden ver un poco difícil, pero cuando la tela es del mismo color es fácil, solamente llevas, hasta puedes hacer marca por donde introducirlo en el brazo, por donde introducirlo en el cuerpo, por donde lo saco al otro lado. Aquí lo único que tengo que hacer es introducir el hilo nuevamente. Si quiero y no quiero que me quede nudo a este lado, puedo aquí soltarlo de uno de estos lados y poner el nudo de manera interna. Entonces aquí voy a soltar esto, lo voy a cortar, y lo que hago es que halo para que apriete muy bien. Miren que la aprieta, apenas yo lo halo, él aprieta muy bien. Por eso lo hago con varias hebras, son 8 en total, entonces así se reparte la fuerza y no se me rompe. Yo no uso hilos especiales, este es hilo de costura normal con el que uno cose vestidos, tela normalita. Entonces aquí lo anudo bien para luego cortarlo. Bueno, entonces ahora voy a decorar lo que corresponde al contorno del cuello, también a la base del suéter y a los puños, ¿sí? O al extremo de la manga del vestido. Esto lo voy a decorar con peluche. Esta es una lana ovejera o lana peluche. La encuentran en tiendas donde vendan lanas para tejer. Esta la encontré en esta tienda. No puedo decir el nombre porque eso perjudica el video. Entonces ahí está. Las personas que conocen el loguito, o lo que les digo, en cualquier tienda donde vendan hilos, lanas, cosas para tejer, allí lo encuentran. Entonces vamos a pegarlo con silicona. Lo pueden coser también, a las personas que les gusta coser, perfecto. Voy a pegarlo entonces.
Bueno, así está quedando. Ahora entonces, aprovechando que estoy haciendo la decoración, recuerden pegarlo en la tela, por ejemplo en este caso en la que es el suéter, y eviten de pronto que se pegue en otras piezas como por ejemplo la cabeza o el pantalón. Listo, miren que yo he tenido precaución y entonces solamente queda pegado es en la pieza que estoy trabajando. Voy a aprovechar y voy a decorar el gorro. Listo, le voy a poner del mismo peluche por todo el contorno para que quede mucho más lindo, para que realce. Bueno, listo el gorro, le puse un pompón. Recuerden que si no encuentran el pompón entre los moldes, les dejo una pieza donde ustedes pueden coserlo y lo hacen de la misma manera como hice la nariz del Santa. Listo, entonces aquí lo dejamos a un lado. Ahora voy a tomar esta pieza de cartón que me parece ideal cuando vamos a hacer barbas de este estilo. Esta pieza tiene exactamente una medida de 29 centímetros y de ancho tiene 14 centímetros. En todo el centro le hice una ranura de 1 centímetro, como lo pueden ver allí, y con esta me ayudo yo para hacer mis barbas. Esta línea, este espacio, tiene una medida de 24 centímetros. ¿Sí? Esta le sirven para barbas de muñecos que sean medianos a grandes. A muñecos más pequeños sí deben hacer la plantilla más pequeña. Lo que hacen es tomar como la medida que quieren de barba. Digamos que si la medida la quieren de 5 centímetros, entonces harían el ancho de 5 centímetros. Si la quieren de 10, la hacen de 10. Entonces cada vez ustedes amplían su plantilla para hacer las barbas que necesiten. Voy a utilizar lana. Esta lana es la lana tipo escolar, no es una lana especial que sea difícil de encontrar, es muy económica. Entonces lo que voy a hacer es empezar a envolverla, a enrollarla aquí en mi plantilla de cartón. Entonces vamos a hacer muchas vueltas, aproximadamente yo haciéndole medida al Santa. De aquí a aquí más o menos cuántos centímetros hay aproximadamente 19 centímetros. Entonces eso es lo que más o menos voy a extenderme en la plantilla de cartón. Entonces vamos a hacer esto, muchas vueltas, no me digan cuántas porque no las sé. Lo que sí sé es que vamos a hacerla muchas vueltas, que aproximadamente de los 19 centímetros y que me quede muy llenita, así muy tupida. Bueno, ya terminé de envolver, miren que queda bien llenito, no se ven espacios. Entonces ahora lo que voy a hacer es, por eso es importante el centro, tener la abertura del centro en el cartón, y con la misma lana lo que voy a hacer es pasar unas puntadas, coserlo para que me quede bien lleno. Entonces voy a atravesar esta lana, porque es de la misma lana la que estoy utilizando. Voy a atravesarla de abajo hacia arriba, miren que acá aparece, y voy a estar envolviendo. Listo, lo que hago es coserlo como he cosido todo el trabajo hasta ahora. Entonces me voy a guiar por esa línea y voy a empezar a coser. Aquí me queda un poquito más estrecha, ¿sí? Pero no importa. Aquí lo voy a anudar para darle inicio a esta costura. Bueno, aquí ya terminé de coserla, pero
Si quiero puedo darle como un repaso, por decirlo así, para que me quede mucho más asegurado. Se hace con fuerza, pero la verdad vale mucho la pena de que esto quede asegurado, de que quede bien trabajado. Listo, lo pueden hacer con hilo también normal. En otros videos les he mostrado que el coso el centro con el hilo normal, el que siempre utilizo para coser los proyectos, y también queda muy bien. Bueno, ya está lista, ya la sujeté, la anudé en el extremo. O sea, ustedes hacen lo que más les convenga para sujetarlo, y vamos a cortar ahora. Si aquí con una tijera de estas que sean de buena punta, vamos a empezar a cortar la lana con mucha paciencia para no ir a dañar tampoco la pieza de cartón que nos sirve para otros trabajos. Bueno, aquí ya la solté del cartón, como pudieron ver. Entonces con un peine de dientes grandes vamos a peinarla para desenredarla. Listo, para que no nos vaya a quedar enredada. Ella hay que sujetarla muy bien, ¿sí? Por ejemplo, si estoy peinando este lado, entonces con mi brazo me apoyo para sostenerlo y evitar que pronto se me dañe la lana, el cosido que hice en el centro. Ahora voy a tomar una de dientes más pequeños. De esta sí es del peine pequeño, y esta me va a ayudar a despeinarla un poquito, pero es con mucho cuidado. No es para que vayan a hacerle duro, no, con cuidado, porque esta nos va a permitir que tenga se vea más vaporosa. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer, sujetando siempre muy bien el otro lado. Listo. Bueno, así le hacemos, es como para que pierda la línea normal con la que viene la lana y se vea un poquito más despeinada, por decirlo así. Entonces esto lo hacemos para que pierda lo que digo, eso. Entonces ella va a quedar mucho más vaporosa. Listo, miren que ahí se va viendo el efecto, que se ve más vaporoso. Entre más le hagan, más vaporoso se va a ver, más desalineada, por decirlo así, o en últimas hasta de pronto más natural, porque la lana se ve muy uniforme. En cambio, cuando le hacen este efecto, ella se ve más natural, por decirlo así. Bueno, aquí ya despeiné un poquito la lana. Si quieren lo pueden hacer mucho más. Entre más lo haga, les va a quedar mucho más vaporosa y queda muy linda, se los garantizo. Vamos a aplicar silicona y vamos a ponerlo en la cabeza, y ya luego esto baja. Listo, pero entonces voy a hacerlo. Voy a ponerle la silicona al rostro, siempre con mucho cuidado, de pronto lastimar, de no irse a lastimar las manos. Si quieren, dejen enfriar un poquito para que solamente le haga efecto de pega, y ya luego pasarían más silicona si quieren. Aquí creo que ahí se ve bien. Listo, entonces esto es lo que voy a hacer. Me falta un poquito más por aquí. Bueno, voy a pegar la nariz, pero antes le voy a dar un poquito de color con un poquito de rubor y un algodón, porque esta tela que encontré esta vez o que yo tengo, y creo que ya se me va hasta acabar, creo, es muy amarillosa, es muy naranja.
Entonces me gusta que tenga un poquito de color, que no vaya a quedar tan pálido. Lo aplico siempre con un algodón porque el algodón me permite difuminarlo si de pronto se me va la mano en el tono. Entonces ahí ya le apliqué a la nariz también. Miren cómo queda de pomposa la barba. Si ustedes la quieren más pomposa, solamente es darle peine. O sea, lo peinan y eso va a hacer que les gane mucho más volumen. Yo la verdad no le di todo lo que quería, pero es que la verdad el tiempo me corre en contra para poderles compartir. Pero miren el efecto, creo que lo he logrado. Voy a aplicar silicona caliente para pegar la nariz. ¿Listo? Entonces... Bueno, como pudieron ver, entonces hice la marca con el bolígrafo termoborrable, que él borra con el calor. Si ustedes quieren pintar como lo voy a hacer yo bien, también pueden bordarlos, o pueden utilizar de estos marcadores permanentes que son muy delgados. Por ejemplo, de este Sharpie a veces sirve mucho, pero siempre hagan pruebas de tela antes de usarlo. ¿Listo? Para cuando lo vayan a poner como permanente, primero hagan una prueba de que no vaya a regarse en la tela. Entonces en este caso yo ya les dibujé, es solamente unas lineecitas nada más, y voy a aplicar pintura para tela. Estoy quitando aquí un hilo porque luego se me unta de pintura y me mancha todo el trabajo. Voy a aplicar un poquito de negro y me voy a guiar por las líneas que hice con el bolígrafo termoborrable. Bueno, ya listo, ya le puse un poquito de calor, que eso también ayuda a fijar mucho más la pintura. Ahora corresponde ponerle el gorro. Listo, miren que igual las cejas no se notan mucho, por eso no le hice mucho trabajo a lo de las cejas. Listo, ahí sí lo ven. La idea de este Santa es que la barba sea así, muy pomposa. Entonces aquí voy a acomodar con alfileres y luego voy a pegar el gorro a la cabeza. Entonces la barba me sirve hasta de pelo. O sea, por ejemplo, atrás a veces que se ven esos pelitos queda genial. Y aquí también, si quieren rellenar un poquito el gorro lo pueden hacer, pero que sea muy poquito, muy tenue. Bueno, ahora les muestro cómo quedó el Santa. Trabajé ya la luna, recuerden que en los moldes está la luna, lo cosí a mano, aquí pueden ver si todo el trabajo, si lo quieren hacer a máquina, háganlo a máquina, pero yo les enseño con la idea de que si hay personas que no tienen máquina, entonces puedan hacer su proyecto también. Bueno, aquí dejé un espacio, ¿sí? Después dejé un espacio en la tela para poder darle vuelta a la pieza.
lo relleno y lo sello. Listo, con mucho cuidado, sea a mano o a máquina que ustedes cosan, siempre tengan cuidado en voltear sus piezas para evitar que se dañe el trabajo que se realizó. Bueno, aquí ya está la luna, la lleno muy bien. Si me gusta que quede bien llenita. Si el que le falta, apliquen un poquito más y luego la vamos a sellar. ¿Sí? El orificio por donde rellenamos lo vamos a sellar con la misma puntada con la que uní las piernas. ¿Recuerdan? Puntada intermedia, perdón, puntada invisible. Entonces eso es lo que voy a hacer. Empiezo arriba abajo hasta que sello. Bueno, aquí ya tengo mi santa, tengo la luna, así lo voy a sentar y lo voy a acomodar. Entonces lo voy a acomodar y voy a usar alfileres para sostenerlo en los puntos donde quiero que quede. ¿Listo? Y luego con hilo voy a sujetarlos, o sea, en algunos puntos no voy a pegarlo con silicona, le voy a poner puntadas pequeñas en algunos puntos estratégicos, porque quiero que si por ejemplo el próximo año lo quiero poner en una cama, que le haga una cama por ejemplo, o en el trineo que lo haga más grande, entonces yo quiero un trineo para él. Entonces si lo pego con silicona, hasta ahí quedó. En cambio si le hago unas puntadas, entonces eso va a permitir que él quede, que yo solamente corte y ya queda listo para ponerlo en otro proyecto. Entonces miren, así va quedando, le pongo los puntos porque mire que ya se va a desmayar y les muestro cómo va quedando. Listo, le hice varias puntadas, le hice acá en el gorro, acá en el suéter, en la parte superior del hombro, acá en el pantalón, ¿sí? en el pantalón de la pijama, le hice varios. Listo, para que se sostenga. Ya saben, si luego quieren cambiarlo de escenario, solamente es con una cuchillita o unas tijeras cortar y el muñeco queda libre, sin pegamentos y sin nada. Ahora entonces voy a hacer el punto de equilibrio, por decirlo así, de la luna, para que me quede bien colgado. Tomé aproximadamente, ya les voy a decir, 80 centímetros, corté 80 centímetros de este cordón. Es muy bonito, le dicen cordón de arroz. Aquí se los muestro de cerca, acá se los voy a mostrar más de cerca. Es muy lindo para decorar ahora en Navidad, por si no encuentran el hilo dorado. Y lo que voy a hacer es, a la luna la voy a sujetar de este cordón, o al revés, porque creo que me queda al revés. Listo, así le voy a poner este cordón para poder colgarlo. Bueno, aquí busqué otro ángulo, espero que allí se pueda apreciar mucho más. Así queda al frente, les voy a ir dando vuelta para que ustedes vean cómo queda en la parte de atrás. Y que se ve también bien trabajado. Ya saben, el sistema de amarre acá lo sostiene y también va a ayudar a que él gire. Por lo tanto lo ponen como en un arco, entonces allí queda genial, queda muy lindo. Espero que la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica, que les guste todo este paso a paso, que haya sido claro para ustedes, porque para mí eso es lo más importante, que el paso a paso sea claro. Si ven, el trabajo no es difícil, sino que tiene bastante labor, por decirlo así. Está el trabajo de las barbas, que el cuerpo, que el vestido, sí, muchos detalles que hacen que se vea también lindo al final. Si ustedes ven al final, el trabajo vale la pena. Espero que una manera de la que ustedes nos pueden apoyar es regalándonos su me gusta. Recuerden que esos me gusta nos sirven muchísimo, para ustedes son gratis y para nosotros es de gran ayuda para que nuestro canal crezca.
También déjanos tu comentario, comparte, suscríbete en el botón rojo si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis también. Compártelo como te decimos en todos los lugares, en WhatsApp, en tus grupos, en todas partes. Te lo agradecemos muchísimo para seguir trabajando y seguir compartiendo más y más y más. Me demoré un poco en compartirles este trabajo porque él siempre tiene bastante mano de obra, como lo hago todo a mano. Si es hecho 100% a mano, no utilizo máquina, no utilizo nada, entonces siempre me demoré un poquito. Ahora les dejo la medida, por aquí debe aparecer, para que sepan de qué tamaño queda entonces. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.